Empezamos con el tema 3 de comportamiento del consumidor, el cual es de referencia a la segmentación del mercado y el posicionamiento. Los objetivos de este tema son comprender por qué es esencial la segmentación, entender los criterios para dirigir a los segmentos seleccionados de manera efectiva, comprender las bases para segmentar a los consumidores y entender cómo se realiza la segmentación y la búsqueda estratégica de mercados meta. Es importante empezar hablando de qué es la segmentación. La segmentación, en otras palabras, es la búsqueda de mercados meta. El posicionamiento, por otro lado, son los elementos de marketing clave para la mayoría de los bienes de consumo. La segmentación consiste en seleccionar a qué grupo objetivo nos dirigimos, como a qué mercado en concreto nos estamos dirigiendo, mientras que el posicionamiento es cómo este mercado, este grupo objetivo nos va a percibir. ¿Por qué es necesaria la segmentación? Como resultado de una publicidad repetitiva y efectiva, derivada de una estrategia de posicionamiento, cada supermercado se diferencia de los otros y los consumidores los asocian intensamente en sus mentes con el beneficio único que prometen. Tenemos un ejemplo, el Supermaxi, que se posiciona como un supermercado dirigido a personas con mayor poder adquisitivo, donde la comodidad, la limpieza y los servicios son su principal eje de posicionamiento, mientras que tenemos en el otro extremo el Santa María, el cual tiene un posicionamiento totalmente diferente, se basa en un supermercado mucho más económico, donde no es tan cómodo comprar, la limpieza y la iluminación no es tan importante como como el Supermaxi, sin embargo los precios son más económicos. Obviamente podemos ver como el segmento al que se dirige el Supermaxi es un segmento totalmente distinto al que se dirige el Santa María. Son dos posicionamientos diferentes dirigidos a dos segmentos totalmente distintos. No hay ninguno que sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Los criterios para la elección efectiva de un mercado meta son que sea identificable, que sea suficientemente grande, que sea estable o en crecimiento, que sea accesible y por último congruente con los objetivos de la compañía. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. En cuanto al requisito de que sea identificable, nos referimos a que para dividir el mercado en segmentos separados con base en necesidades comunes o compartidas, el mercadólogo tiene que ser capaz de identificar esas necesidades. Hay que identificar cuáles son los elementos más importantes que considera nuestro público objetivo. Estas variables de segmentación pueden ser demográficas, pueden ser por beneficios buscados o pueden ser por estilo de vida. Tiene que ser suficiente, es decir, para ser un mercado viable, un segmento debe tener suficientes consumidores para que sea rentable elegirlo como mercado meta. Un segmento puede ser identificable y estable, pero no lo suficientemente grande para ser rentable. Por ejemplo, podemos identificar a un segmento de clientes especializados en pesca submarina en la ciudad de Quito, es identificable, pero no es lo suficientemente grande como para poder seguir adelante en el proceso de selección del mercado meta. Muy probablemente el reducido tamaño del mercado de especialistas en submarinismo en Quito, al ser tan pequeño, nos impide que podamos crear productos específicos para ellos. Tiene que ser estable o en crecimiento. La mayoría de los especialistas en marketing prefiere dirigirse a segmentos de consumidores que sean relativamente estables en términos de estilo de vida y patrones de consumo y evitan segmentos inestables que sean volubles. Un ejemplo de esto lo tenemos con el fenómeno de los hipsters. Los hipsters, por ejemplo, son un fenómeno que aquí en Ecuador ha entrado tardío en comparación con otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Es una moda que ha entrado bastante fuerte. Sin embargo, esta moda parece que está pasando de moda, valga la redundancia. Si nosotros creáramos productos dirigidos a los hipsters en Estados Unidos o en Europa, muy probablemente ya nos encontraríamos en una industria en fase de declive, al contrario de lo que ocurre en Ecuador. Por lo tanto, este es un ejemplo de
cómo un mercado, no, cómo identificamos un mercado que sea estable o en crecimiento. Que sea accesible. Un segmento tiene que ser accesible desde el punto de vista de la capacidad para alcanzar dicho segmento de mercado en una forma económica. Es decir, podemos identificar el mercado, puede ser rentable, puede ser estable o en crecimiento, lo suficientemente grande incluso. Sin embargo, puede ser que esté muy alejado de nuestra ubicación geográfica o que sea muy difícil de acceder. Por lo tanto, si no conseguimos cumplir este requisito de accesibilidad, tampoco podríamos determinar que sea un mercado de meta válido. Que sea congruente con los objetivos de la compañía. No todas las compañías están interesadas o tienen los recursos para llegar a cada uno de los segmentos del mercado, menos aún cuando el segmento cumpla con los 4 criterios anteriores. Es decir, no solo tiene que cumplir con todos los criterios vistos anteriormente, sino que además tiene que estar alineado con los objetivos de la compañía, con los objetivos en cuanto al tipo, a la naturaleza de la compañía. Una vez hemos visto los criterios para seleccionar en el mercado meta, las características básicas que tiene que reunir una correcta segmentación, vamos a ver cuáles son las bases para la segmentación. Aquí diferenciamos los hechos de las cogniciones. Los hechos se determinan usando preguntas directas y se clasifican con una sola medida, mientras que las cogniciones son abstractas, pueden determinarse solamente usando preguntas más complejas y la mayoría de los conceptos que se miden no tienen definiciones únicas ni universales. Un hecho sería, por ejemplo, la edad, el género, la ubicación geográfica, son hechos, son aspectos totalmente objetivos que se clasifican directamente con una sola medida. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Tienes determinada edad? ¿Eres de determinado lugar? Mientras que las cogniciones son abstractas. Las cogniciones están más relacionadas con las percepciones, con los gustos, con los estilos. También las características se diferencian las arraigadas en el consumidor, que surgen de las características físicas, sociales y psicológicas del consumidor, contra las conductas de uso específicas o actitudes y preferencias hacia productos o situaciones de compra específicos. Por tanto, los hechos se basan en evidencias y pueden determinarse y clasificarse fácilmente siguiendo un criterio objetivo, como decíamos, datos demográficos, clase social, datos geográficos, mientras que las cogniciones se determinan usando pruebas psicológicas indirectas y se clasifican en categorías subjetivas, dependiendo del investigador, por ejemplo, datos psicográficos, estilos de vida, intereses, opiniones, como veníamos diciendo anteriormente. Vamos a hablar ahora de la segmentación demográfica. Esta es la más utilizada porque la información demográfica es la forma más fácil y más lógica de clasificar a los individuos. Los datos demográficos además ofrecen el recurso más eficiente en cuanto a costos para localizar y llegar a los segmentos específicos y además permiten a los especialistas en marketing identificar oportunidades de negocio favorecidas por los cambios en la edad y el ingreso. Un ejemplo, tenemos la segmentación demográfica basada en la edad, ¿sí? No son los mismos gustos y preferencias los que pueda tener una chica joven que los que pueda tener una señora adulta. Aquí tenemos un ejemplo de los estilos de vida que podría tener una chica joven y qué tipo de auto, digamos, podría ir más asociado a su estilo de vida. Mientras que, por otro lado, tenemos el estilo de vida de una señora adulta y vemos otro tipo de auto que utiliza, totalmente distinto al de la chica joven. Por tanto, las necesidades de los productos con frecuencia varían en función de la edad de los individuos y este es un factor esencial al comercializar muchos bienes y servicios. Vemos también que el aspecto de la edad a nivel macroeconómico es fundamental para determinar la viabilidad de ciertos negocios. Vemos aquí, por ejemplo, la pirámide poblacional de España es una pirámide poblacional inversa, mientras que la pirámide poblacional del Ecuador es una pirámide mucho más amplia en la base y más estrecha en la punta. Esto lo que nos permite observar es que en España, muy pronto, dentro de unas décadas, hay un grupo de población importante que va
a ubicarse en la parte alta de la pirámide, por lo tanto van a crecer muchísimo los bienes y servicios dirigidos a personas de la tercera edad. Mientras que, como vemos en el Ecuador, podría ser muy rentable la industria de las personas, los niños recién nacidos, escuelas, guarderías, tiendas de ropa, todo relacionado con la industria de los niños menores de 9 años. En cuanto al género, esta es una variable de segmentación que distingue a los consumidores. Algunos productos y servicios se diseñan de forma concreta para hombres y mujeres. Sin embargo, la división entre roles por sexo se ha ido desvaneciendo y el género ha dejado de ser una forma precisa para distinguir a los consumidores en esas y otras categorías de productos. Cada vez encontramos más productos que tradicionalmente eran usados por mujeres, como puede ser el tinte para el cabello, y ahora son utilizados por los hombres. Incluso encontramos hasta tintes de barba para el cabello, productos de depilación para hombres. Por lo tanto, vemos cómo cada vez la brecha entre los productos clasificados por género es menor. En cuanto al estado civil, los especialistas en marketing también han descubierto los beneficios de elegir como objetivo agrupaciones específicas de acuerdo con su estado civil. Ejemplos son los solteros, los divorciados, los padres solteros y matrimonios con ingreso doble. Son muy distintos los hábitos de compra que puede tener un joven soltero que los que pueda tener una familia con 4 niños. También son distintos los hábitos de consumo, sobre todo en alimentos, que pueda tener una pareja. Por lo tanto, en función del estado civil, nuestros hábitos de consumo varían considerablemente. Y aquí tenemos que hablar de el ciclo de vida familiar. Esta es una clasificación que surge de variables que influyen en el estado civil, el estatus de empleo y la presencia o ausencia de niños en el hogar. Cada etapa del ciclo de vida representa segmentos meta relevantes para muchos mercadólogos. Tenemos que ser capaces de identificar los distintos tipos de clientes que tenemos en función del ciclo de vida familiar en el que se encuentran. Tenemos por un lado los lunamieleros, que son aquellas parejas recién casadas que tienen, digamos, recursos para gastar en ellos mismos, por lo tanto podrían consumir más productos del tipo del servicio, como viajes, hoteles, actividades de ocio. Por otro lado, tenemos otra fase, como es la fase de paternidad, donde los lunamieleros se convierten en padres y empiezan a pensar de manera diferente respecto a sus hábitos de consumo. Piensan más en productos para bebés, ropa, alimentación, actividades para niños, etc. La fase que sigue a esta es la pospaternidad, donde los hijos ya son adultos, ya están en la universidad, incluso ya trabajan y empiezan a independizarse, por lo tanto los padres vuelven a tener mayor poder adquisitivo para dedicarlo a sí mismo. Y la disolución, que se encuentra, es la fase que se ubica cuando el hombre o la mujer envejecen y abandonan, o sea, digamos, al envejecer mueren y se queda viudo o viuda la persona, y eso también afecta a sus patrones de consumo. El ingreso, la ocupación y la educación son factores que están relacionados con la clase social, y esta es utilizada para la segmentación de mercado y calculado como un índice ponderado para medir el estrato económico en el cual se ubica. La personalidad también es un aspecto muy importante. Por ejemplo, los consumidores que son de mente abierta y que por lo común perciben menos ingresos que otros al probar cosas nuevas son consumidores denominados innovadores, y muy probablemente adquirirán productos nuevos cuando salen al mercado y antes que otros lo hagan. Los estilos de vida también afectan. Mientras que los datos demográficos determinan las necesidades de los consumidores en cuanto a productos y la capacidad para comprarlos, los datos psicográficos explican las decisiones de compra de los individuos y sus elecciones en función de sus gustos.